Las sirenas ya estaban a la puerta cuando Alejandro del Soler oyó la risa de su hija. Era una risa chiquita, cristalina, imposible en esa casa donde el silencio había sido dueño durante 11 meses. La risa venía de la sala de juegos, y junto a esa risa, una palabra que le atravesó el pecho como un cuchillo y como una cura al mismo tiempo. «Mamá». Alejandro quedó inmóvil con la mano en el picaporte. Detrás del portón, voces uniformadas exigían abrir. Dentro de la casa, Valentina, la niña a la que 20 especialistas habían llamado Caso, sonaba viva. Y en el centro de ese milagro estaba la limpiadora, Lucía Márquez, con su uniforme azul y las manos gastadas de tanto detergente, cantando bajito una canción de cuna que alguien le cantó a ella cuando todavía creía que el mundo era justo. 24 horas antes, el camino de piedra de la mansión tenía un dibujo de tiza rosa, un corazón pequeño. Nadie en el instituto de la doctora Camila Fuentes, con sus paredes de vidrio y sus diplomas de Stanford, le habría dado valor a un corazón de tiza. Alejandro sí. Era la primera señal de juego que veía en meses. Abrió la puerta, dejó el maletín junto al vestíbulo y caminó por el mármol blanco con cuidado, como si el piso pudiera romperse. Desde la sala de juegos llegó una canción de cuna, vieja, con voz ronca y tibia. «Duérmete, Lucerito». Se detuvo en el marco. Valentina estaba sentada en el suelo, bata de médica de juguete, botones de colores, estetoscopio de plástico rosa en el cuello. Frente a ella, Lucía, apoyada en un almohadón, respiraba despacio, como si cada inhalación fuera una invitación a quedarse en el mundo. La niña acercó el estetoscopio al pecho de Lucía con solemnidad. «Doctora», dijo Lucía en susurro, respetando el juego. Entonces Valentina juntó las palabras como si fueran piezas que por fin encajaban. «Te voy a curar, mamá». «Te voy a curar, mamá», dijo Valentina con la voz que Alejandro había creído perdida para siempre. No fue un grito, fue una hebra de sonido que cosió un borde roto. Alejandro no entró. Sintió alivio, miedo y una punzada de celos que le dio vergüenza. Retrocedió en silencio hasta su oficina, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón de cuero. Afuera, los aspersores dibujaban arcos perfectos en el jardín iluminado. Abrió un cajón y sacó una carpeta azul que había encontrado días antes, escondida bajo la cama de Valentina. La había pasado por alto porque venía cansado, porque el cansancio es un buen cómplice del autoengaño. Ahora la abrió con manos temblorosas. El membrete decía, Hospital Universitario de Medellín. Firmaba un neuropediatra llamado Rodrigo Zamora. El texto era claro como un vaso de agua. Se descarta trastorno del espectro autista, cuadro compatible con respuesta disociativa postraumática, severa ante pérdida súbita de figura de apego primario. Recomendación: intervención centrada en vínculo afectivo seguro, no en modificación conductual. Evitar farmacoterapia agresiva. En el margen había una nota manuscrita. Enviado a segunda opinión. Doctora Camila Fuentes. Alejandro respiró hondo como quien sale a la superficie. La doctora había recibido ese informe 8 meses atrás y nunca le habló de él. Que escribió un mensaje a su asistente. Necesito toda la información sobre Lucía Márquez. Historial, familia, antecedentes. Mañana al mediodía. Envió. Luego volvió a la pantalla y buscó el nombre de Lucía. Encontró un recorte digital de un periódico de Rosario. Enfermera suspendida tras muerte de un bebé. El artículo era frío y breve. No probaba nada, pero manchaba. Cerró la laptop. Se frotó los ojos. La decisión más difícil no era legal, era íntima. Creer en lo que vio con sus propios ojos o seguir pagando por informes que lo mantenían a salvo de sentir. Antes del accidente, la casa olía a vainilla por las mañanas. Elena, con su vestido de lino blanco, cantaba a destiempo mientras Valentina daba vueltas, abrazada a una jirafa de peluche. Luego el helicóptero cayó en el río y el mundo entero se quedó sin sonido. Al principio hablaron de shock, después de desconexión sensorial, más tarde de TEA nivel 2 con rigidez severa. Cada nueva etiqueta abría una cuenta y cerraba un poco más la esperanza.
Alejandro firmaba y pagaba porque el dinero era lo único que podía ofrecer sin temblar, hasta que conoció a Lucía por un anuncio pegado a la puerta del supermercado y 15 minutos de puntualidad. No prometió curas, prometió presencia. Lucía cambió la casa con cosas pequeñas, cantó bajito mientras pasaba un trapo. Puso el cubo a distancia para no inundar el juego. Se sentó cerca sin tocar. Dejó que el silencio fuera cálido y no hostil. Valentina respondió de a milímetros. Se acercó 1 centímetro, después otro. Un martes, Alejandro volvió temprano y las encontró juntas en la cocina. Lucía doblaba toallas. Valentina alineaba bloques de madera a 2 metros. No se hablaban, pero la niña respiraba al mismo ritmo que la mujer. «¿Cómo lo hace?», preguntó desde el marco. Lucía no se sorprendió. «Estoy», dijo. «Eso hago. Los especialistas piden rutina, intervención, planillas. Las planillas no se sientan a tu lado cuando tienes miedo», respondió ella con suavidad. Esa noche, Alejandro buscó más sobre Lucía. Encontró el artículo y con él un dilema. Al día siguiente se decidió. La enfrentaría con respeto. La encontró limpiando la encimera. «¿Usted fue enfermera?», preguntó. Lucía palideció, pero sostuvo la mirada. «Sí». «¿Por qué dejó de serlo?». «Porque un médico ebrio llegó tarde y falsificó registros. El sistema necesitaba un culpable con poco poder y lo encontró en mí». No lloró al contarlo. Tampoco se justificó. Luego miró hacia la sala de juegos. Su hija no está rota, tiene miedo. El miedo no se corrige con planillas, se acompaña. Alejandro durmió poco. Al amanecer se vistió con su mejor traje, guardó la hoja del doctor Zamora en la carpeta y condujo al Instituto Neurocomportamental del Sur sin avisar. La recepcionista lo recibió con sonrisa automática. «La doctora Fuentes». «Ahora», dijo él. Camila apareció impecable, con su coleta baja y su seguridad de vidrio. Alejandro dejó el informe sobre el mármol negro del escritorio. Lo recibió hace 8 meses. Camila no parpadeó. Las segundas opiniones no solicitadas confunden a las familias. «Lo que confunde», replicó Alejandro, «es cobrar por lo que no se necesita». La reunión terminó con amenazas educadas. De regreso a la mansión, encontró un papel pegado al portón. Consejo de Protección de Menores. Visita programada. Apenas entró el timbre, desgarró la calma. «Abra de inmediato, orden judicial». Y volvió el presente, la risa de Valentina, la palabra «mamá», el uniforme azul, las luces rojas y azules prendidas contra el mármol. Alejandro abrió. 2 trabajadoras sociales y un agente cruzaron el umbral. Miraron la casa con antenas de sospecha. «Denuncias anónimas por suspensión abrupta de tratamiento», dijo una, leyendo su tableta. «Necesitamos constatar condiciones». Alejandro asintió y deliberadamente se sentó en el suelo junto a su hija, abrazándola por los hombros. «Doctora Valentina, ¿escuchamos juntos el corazón de papá?». La niña apoyó el estetoscopio de juguete en su pecho y rió bajito. Lucía se quedó de pie a 2 pasos, manos visibles, voz apagada. «¿Quién es usted?», preguntó la otra trabajadora. «La empleada doméstica», respondió. «¿Tiene antecedentes?». «Fui enfermera. Fui suspendida sin condena. El expediente se cerró sin probar culpa». Alejandro presentó la carpeta azul. «Aquí hay una evaluación neurológica independiente, con fecha y firma. Descarta autismo. Recomienda vínculo seguro. Pueden llamar al doctor para confirmarlo». Marcó en altavoz. La voz de Rodrigo Zamora sonó nítida. «Ratifico cada punto. La niña no requiere farmacoterapia agresiva. Requiere presencia». Las funcionarias recorrieron la casa, tomaron fotos de la cocina, del cuarto de la niña, del jardín. Preguntaron horarios, medicaciones, redes de apoyo. Alejandro respondió todo. Cuando llegaron al punto espinoso, una de ellas habló despacio. Por prudencia, hasta verificar antecedentes, la señora Márquez no debería permanecer a solas con la menor. Valentina escuchó y se aferró al brazo de Lucía. «No te vayas», susurró claro como campana. La trabajadora levantó la vista sorprendida. ¿Hace cuánto que la trabajadora levantó la vista?
sorprendida. —¿Hace cuánto que la niña pronuncia palabras? —preguntó. —Hace minutos —respondió Alejandro, sintiendo que el pecho por fin le cabía en el cuerpo. No fue un ejercicio, fue juego y calma. La funcionaria tecleó algo. Medida cautelar provisoria. La señora Márquez podrá permanecer solo con supervisión de un adulto responsable hasta corroborar antecedentes y el informe de Medellín. Valentina, aferrada al estetoscopio, susurró otra vez «mamá», como si temiera que al decirlo demasiado fuerte, la casa volviera a la vieja quietud. Lucía no se movió. Solo bajó el mentón y dijo bajito, «Estoy aquí». Las visitantes recorrieron los cuartos, anotaron cuidados, fotografiaron la cocina y el jardín. En la despedida, una de ellas se acercó a la niña. «Valentina, ¿quién canta contigo?» «Mamá», dijo la niña, clara como campana. Nadie corrigió. La palabra quedó flotando en el pasillo, firme, irrefutable. Esa noche la casa no durmió. Alejandro abrió carpetas, archivó facturas, ordenó cronologías. Trazó una línea de tiempo con cinta adhesiva sobre la pared. Accidente, mutismo, diagnósticos, pagos, la carpeta azul de Zamora, el primer corazón de tiza en el sendero, la risa de hacía unas horas. Llamó al abogado, demanda civil por fraude y ocultamiento. Llamó a la periodista Gabriela Rosas. «Necesito luz, pero sin exponer a mi hija». «Luz con límite», prometió ella. A las 3 de la madrugada, Alejandro cruzó el pasillo. Valentina dormía con el estetoscopio de juguete en la mano. Sobre la mesa, la jirafa de peluche miraba la ventana. Él se sentó en el suelo y se permitió por primera vez en meses no hacer nada más que estar. Al amanecer, Lucía volvió con un cuaderno de tapas gastadas. No cruzó el portón. Respetó la medida. «Es de Valentina», dijo desde la reja. «Canciones que la calman, ritmos que la saturan, objetos que la ayudan a pasar de una cosa a otra». Anoté horas, gestos, respuestas. Alejandro lo recibió como quien toma un mapa. «Gracias», alcanzó a decir, y algo en su tono le hizo comprender que ya no la veía como empleada, sino como alguien imprescindible. «Volveré cuando me dejen», respondió ella, y se fue despacio con dignidad. A mediodía, Gabriela llegó con su grabadora apagada. «Primero documentos», dijo. Alejandro le mostró la nota de Zamora, los correos certificados, el registro de pagos, los informes clonados del instituto. «No use la cara de mi hija», pidió. «No la usaré», aseguró la periodista. Esa tarde, su artículo apareció en línea. Protocolos de vidrio, cuando la evaluación ignora el duelo. No había adjetivos inútiles, solo fechas, citas, números, preguntas sin cerrar. Otros padres comenzaron a escribir. Uno confesó haber vendido el auto para pagar intervenciones que nunca vio funcionar. Una maestra de primaria envió un correo. «Nos entrenan para derivar, no para sostener. Necesitamos aprender a esperar». El instituto respondió con manual de crisis, comunicado solemne, invocaciones a la ciencia, promesas de auditoría interna. Camila Fuentes salió en televisión con sonrisa impecable. «Entiendo el dolor del señor del Soler, pero el rigor debe prevalecer». Alejandro rechazó los sets. «Nos vemos en tribunales», dijo, y se encerró a practicar cómo estar, no cómo lucir. Esa misma semana, el Consejo de Protección volvió con una terapeuta de trauma. Se sentó en el piso, a la altura de Valentina. Observó sin apuro. «Canten», pidió al final. Lucía, con permiso de supervisión, entonó bajito. La niña cerró los ojos, apoyó la frente en su hombro y suspiró hondo. «Regulación por copresencia», anotó la terapeuta. «No farmacológica, recomendable». Alejandro convocó a familias en un salón pequeño. Fueron con carpetas, radiografías, deudas, culpas. Sentados en sillas de plástico, lloraron sin espectáculo. «No firmemos más a ciegas», dijo una madre. Un exadministrativo trajo correos impresos. Si el diagnóstico no es severo, ajustar escalas. Los casos leves no sostienen cuotas. Nadie gritó. El papel bastaba. Gabriela fotografió los documentos, no las caras. Al salir,
Una abuela tomó la mano de Alejandro. Gracias por no avergonzarse de amar. Él no supo responder. Solo apretó esa mano con gratitud. El juicio duró 6 meses y se volvió la rutina. Rodrigo Zamora declaró con serenidad obstinada. Explicó que una intervención centrada en vínculo no es abandono, sino trabajo invisible. No todo progreso es visible en planillas, dijo. A veces es una mirada que vuelve a buscarte, un hombro que deja de tensarse. El abogado del instituto intentó ridiculizar a Lucía. «¿Nos enseña medicina de canciones, señora Márquez?», ironizó. Ella respiró y habló de latidos, de respiración diafragmática, de regularse uno para que el niño pueda regularse. «Cantar no es la cura», dijo. «Es el puente». En paralelo, la Fiscalía de Rosario reabrió el viejo expediente. Un auditor encontró en una caja sellada hojas reimpresas con hora alterada. El médico de guardia, envejecido y cansado, declaró al fin, había llegado tarde y culpado a Lucía por miedo. Las palabras entraron al acta como un amanecer, reparadoras, exactas. La suspensión se anuló. Lucía recibió un sobre con sello oficial y una disculpa que no alcanzaba, pero abría una puerta. El fallo contra el instituto fue contundente. Clausura, devolución, inhabilitación definitiva para Camila Fuentes, y un capítulo entero dedicado a protocolos que confundan duelo con trastorno. El Consejo de Protección levantó las cautelares sobre Lucía. Esa tarde, Alejandro abrió la puerta y la encontró en la vereda con una adolescente de ojos risueños. «Sofía», dijo. Valentina corrió y se lanzó a sus brazos. «Te extrañé, mamá», dijo, claro como campana. Lucía lloró por fin, sin vergüenza. Alejandro se permitió sonreír sin miedo. Con la calma vino la decisión, crear algo que permaneciera. Alejandro dibujó un organigrama en una hoja de cuaderno. Fundación del Sol y Márquez. Áreas: segundas opiniones gratuitas, apoyo legal, formación en trauma para escuelas y juzgados, red de cuidadores con experiencia vivida. Invitó a Zamora como asesor, a Gabriela como enlace ético con la prensa. «Quiero que la primera voz no sea mía», dijo en la reunión inaugural. «Quiero que sea de quienes estuvieron sentados en el suelo». El día de apertura olía a jacarandá. Valentina cortó una cinta simbólica con tijeras escolares, todavía con su bata de médica de juguete. No había paredes blancas, había colores suaves, lámparas cálidas, esteras de juego, sillas mecedoras. En una pared, un mural. Una casa de mármol que aprende a respirar porque alguien canta. En el patio, 2 sillones. Alejandro se sentó en uno, Lucía en el otro, y Valentina en medio les apoyó la cabeza en los hombros como quien por fin encuentra una forma perfecta. 10 años después, en un acto de la fundación, Valentina subió al escenario. «Cuando tenía 5, el mundo decidió que yo era un caso», dijo sin rencor. «No era un caso, era una hija con miedo». Caminó hasta Lucía. «Gracias, mamá, por esperar mis palabras sin empujarlas». El aplauso fue hondo, sin gritos. Esa noche cenaron los 4. Alejandro, Lucía, Valentina y Sofía. La casa ya no olía a vainilla comprada, olía a comida de olla, a pan, a canción bajita. Alejandro comprendió allí que no tenía la familia que soñó, pero sí la que se había ganado cuando la verdad y el amor se sostienen sin vergüenza. Más tarde, en el umbral del cuarto, Lucía cantó despacio. Alejandro respiró hondo, cerró la puerta y entendió. Por fin tenían una casa de verdad viva.